hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Queremos aprovechar esta oportunidad para también saludar a los hermanos que nos visitan. Así que hermanos de otras iglesias, de otros lugares que están acá con nosotros en esta mañana, siéntense bienvenidos. Es un gozo poder tenerles y juntos poder adorar a nuestro Dios y también ser expuestos a su palabra para vivir más para su gloria. Así que estamos muy agradecidos porque estén entre nosotros y estamos mayormente agradecidos por la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que nada, seguimos exponiéndonos a la palabra de nuestro Dios, específicamente en la carta de Santiago. Y hoy estaremos en el capítulo 2, en los versículos del 14 hasta el 26. Así que quisiera animarles, si fueran tan amables, de buscar allí en la palabra de nuestro Dios, Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 26. Estaremos pues exponiendo la palabra en esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios en Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 26, de esta manera. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en esta hora que ayudes al predicador para que hable conforme a la verdad que ella nos deja ver en este texto. Permite que nuestros corazones sean transformados por medio del obrar de tu Espíritu, que usa tu palabra para hacernos más como Cristo. Rogamos tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén. El gran teólogo Sproul en una ocasión escribió, la fórmula de la reforma es, somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que está sola. Y creo que esta es la dirección, mis amados, en la que el texto de esta mañana nos quiere llevar, a donde nos quiere conducir el texto. Nos invita a mirar a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que nos percatemos de la confianza que decimos tener en nuestro Dios, que decimos afirmar en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y a la luz de esto, se les puede ver claramente que Santiago en este texto nos quiere animar, nos quiere exhortar con una verdad que está alineada con estas palabras que dijo el gran teólogo Sproul. La verdad quiero que resuene en sus mentes y se arraigue en sus corazones para que puedan vivirla en su diario caminar en este mundo. Examinémonos. La fe sin obras está muerta. Examinémonos.
La fe sin obras está muerta. ¿De qué manera, quizás te preguntes en esta mañana, de qué manera entonces puedo hacer esto? ¿De qué manera puedo examinar mi vida sobre la gran verdad de que la fe sin obras está muerta? Yo quiero proponerles de dos maneras que el texto que estamos viendo en esta mañana nos deja ver. Uno, vamos a estar reflexionando acerca del tipo de fe que decimos profesar. Y vamos a estar viéndolo del versículo 14 hasta el 17. ¿Qué tipo de fe decimos profesar? Dos, la otra manera es entendiendo que la fe genuina, la fe que justifica, la fe que salva y las obras cooperan juntas. Y vamos a verlo allí a partir del 18 hasta el 26. Así que quiero comenzar con esa primera manera, pero hacerlo en forma de pregunta. ¿Qué tipo de fe decimos profesar? ¿Qué tipo de fe decimos tener? Y quiero que vayamos juntos a los versículos del 14 al 17 y nos fijemos por un momento en esta porción de las Escrituras. Saben, con el uso muy cariñoso, ya común de hermanos míos, comienza esta primera parte Santiago, apelando específicamente a esta comunidad, con un cariño tremendo, como un corazón pastoral, porque verdaderamente Él les ama con el amor de Cristo. Y por eso esa expresión, hermanos míos, es común en toda la carta, como hemos ya estado acostumbrados a leer y a escuchar. Pero lo hace por medio ahora de preguntas. Y notemos cómo dice: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Debemos entender algo, que estas preguntas llevan en sí misma una respuesta. Estas preguntas no es para que nosotros escudriñemos cuál es la respuesta como si fuera un tipo de acertijo el cual tenemos que descifrar. Estas preguntas en sí mismas tienen la respuesta dentro de ellas. Lo que literalmente pudiéramos decir que sería algo como: no aprovecha de nada. La fe que no tiene obra no aprovecha de nada. Para la primera pregunta que hace. Y la segunda sería: no puede salvarle. ¿Puede esa fe salvarle? No puede salvarle. Entonces la gran pregunta que nos surge a nosotros es: ¿la fe sola no aprovecha de nada? ¿La fe sola no salva? Santiago deja claro que él está hablando de un tipo de fe que en su misma esencia, mis amados, que en su misma génesis es estéril o está muerta, y por tanto esa fe no puede salvar a nadie. Y eso lo hace de una manera clara ya desde el que abre con estas preguntas. Y es muy importante, amados, que nos percatemos que cuando Santiago dice: ¿podrá la fe salvarle?, se está refiriendo a aquella fe que alguien dice tener, pero que no tiene nada de obra. Esa fe que no puede salvar. Y la cuestión es, y quiero un poco ser técnico intencionalmente en este momento. En la Reina Valera se pone: ¿acaso es la fe salvarle? Como que este artículo en nuestro idioma da como una especie de definición, la fe, a diferencia de una fe. Y quiero aclarar que en el original esta expresión, este artículo, hace referencia al anterior, al sustantivo fe que se ha usado anteriormente. Y por eso se está diciendo que no es una fe en el sentido pleno y en el sentido completo, sino un tipo de fe. Aquella que he mencionado, aquella que no acompaña las obras, aquella que no viene con ella obras que transiten y que estén en ella. Por eso podemos notarlo mejor si lo vemos en otras versiones que no sea Reina Valera. La Nueva Versión Internacional lo pone así: ¿acaso podrá salvarlo esa fe? La traducción viviente lo pone de esta otra forma: ¿puede esa clase de fe salvarle? Y la Biblia de las Américas lo dice así: ¿acaso puede esa fe salvarle?
Esa es una de las maneras que nos deja claro que no está hablando de toda la fe en otro sentido que muchos otros autores hablan del Nuevo Testamento y que en breve llegaremos a tratar, sino esa fe que se dice tener pero que no tiene resultado, que no muestra fruto, que no hay obra en ella, que no se muestra nada en ella. Esa fe no puede salvar. Y les digo más, no puede ni podrá salvar a nadie. Ahora, el punto de convergencia de Santiago está en el verso 17. Para que vean, él dice, así también cuando pone el ejemplo, pone un ejemplo para ilustrar esto. Un ejemplo práctico de la vida. ¿Acaso cuando alguien viene con necesidad y tiene necesidad tanto de alimento como de abrigo, tú le dices, mira, vete, que te abrigues y que te alimentes, pero no le das nada? ¿Qué hiciste? Es como decimos en el buen cubano, lo mandaste a matar, lo mandaste a que se muriera, a que pasara frío y a que pasara hambre. Por eso Santiago está diciendo, ilustrando eso de una manera clara para que no se pierda de la mente lo que él está tratando de mostrar. Y cuando regresamos al verso 17, que es lo que les quiero demostrar claramente, Santiago está diciendo, así también la fe por sí misma, si no tiene obras. Algunos lo traducen como en sí misma, otros por sí sola. La cuestión es que este tipo de fe carece de vida, es estéril, está muerta en su ser. Y me encanta como lo dice el gran comentarista Douglas Moo. No es operativa en el exterior, pero además está muerta en el interior. Es por eso, hermanos, que esto es profundo. Es profundo porque tener fe que no tiene obra es tener una fe que no tiene vida. El asunto no es el de añadirle obras para que cobre vida y así funcione. Eso no es cuestión de obras de origen humano, sino de origen divino, como leía el texto que acabamos de ver en Efesios. Obras que el nuevo creyente camina sobre ellas porque ya han sido orquestadas. Por eso es algo natural en el creyente el producir obras. El que su fe esté acompañada de obras es imposible, es incongruente. Y Santiago, saben, está hablando específicamente en este contexto de una obra particular que su comunidad ha pasado por alto y no ha tenido en cuenta: las obras de misericordia. Las obras de misericordia que los pastores, tanto Andy como Rubén, nos han hablado y nos han expuesto cuando han mostrado los textos anteriores. Obras de misericordia, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, al que no tiene nada. Esta comunidad estaba siendo indiferente a ellos, por lo que tiene que traer Santiago a colación toda esta cuestión de la fe que salva. Hermano, es de manera inconsistente que alguien que profese fe en el Señor Jesucristo no muestre obras, que no es más que ser indiferente al pobre y al necesitado. Es por eso que ese tipo de fe es estéril en sí misma y no necesita, como dije anteriormente, añadirles obras de complemento y así quitarles esa esterilidad. Lo que hace falta es una fe genuina. Por eso esto es algo de examen en nuestra vida, porque tú no puedes producir las obras, porque no es de nosotros en nuestra fuerza el producir esas obras. Es algo que viene como resultado de haber nacido de Dios. Y yo lo ilustro de esta manera. Es como tener la imagen de la mujer estéril. La mujer que es estéril no puede tener hijos,
no va a dar hijos. Es algo dentro, interno, que no puede hacerlo, a no ser que haya un milagro del Señor. Y la mujer que sí puede, da hijos. Y esa es la manera en la que puedo tener en mi mente la fe que está hablando Santiago en relación con esas obras. La fe verdadera, la fe genuina, la fe que salva, en su seno no es estéril. Da hijos de obras. Por eso es bueno que nos preguntemos qué clase de fe decimos profesar. ¿Qué clase de fe tenemos tú y yo? Preguntémonos, ¿es mi fe una fe que tiene obras? Cuando ayudamos a los hermanos en necesidad, ¿lo hacemos como respuesta de la fe que tenemos o para mostrar que nuestra fe es verdadera? Nosotros no tenemos que mostrar nada. Solamente necesitamos vivir la realidad de tener a Cristo en nuestra vida. Tengamos presente siempre que la fe que salva produce obras. Podemos decir que dicha fe no se queda quieta, más bien constantemente está como una planta, como un árbol frutal, dando frutos. Dando frutos. Meditemos profundamente en este asunto, querida iglesia. Si vemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en necesidad y clausuramos nuestro corazón para no actuar con obras de misericordia para con ellos, ¿cómo puede ser que digamos que tenemos fe en el Señor? Es como Primera de Juan nos enseña que si nosotros no mostramos amor hacia el hermano, si no manifestamos el amor, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Es incongruente. No es posible. En todo caso, lo que tendríamos sería una fe falsa y no una fe verdadera. Así que esa es una de las maneras de examinarnos. Preguntarnos qué clase o qué tipo de fe decimos profesar. Y eso es claro en esta primera parte. Pero Santiago no deja eso ahí, sino que también nos da otra manera para seguir examinándonos en el mismo asunto. En el mismo asunto de que la fe sin obras es muerta. Y ahora nos dice que la fe genuina, la fe que salva, la fe que justifica y las obras cooperan juntas. Cooperan juntas. Y lo vamos a ver a partir del verso 18. Santiago no ha terminado el asunto, más bien lo avanza un poco más. Y ahora se dispone a demostrar que la fe que salva, que la fe que justifica, posee obras en sí misma y por tanto ambas cooperan. Mire cómo lo hace. Verso 18. ¿Cómo hace Santiago esto? Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago ahora trae a colisión un opositor imaginario. Alguien que se para y en esencia le está diciendo que él puede dividir la fe de las obras. Les confieso que anteriormente yo leía este texto y no lo entendía muy bien. Pero después de detenidamente poder rumiarlo y poder verlo a la luz de todo su contexto y comprender, me doy cuenta que Santiago trae este opositor imaginario para poder reforzar aún el punto de la unidad que existe entre la fe y las obras. Es imposible separarlas. La fe genuina produce obras. No se pueden separar. Y el opositor lo que hace es, mira, muéstrame, yo te voy a decir esto, la fe, y tú me muestras las obras, como si se pudieran separar ellas. Y me encanta la respuesta que le da Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno?
bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¡Wow! Santiago le está diciendo que no es posible separarlo. Y apela a esta comunidad que conoce mucho del Antiguo Testamento, conoce el Shema Israel, lo que es todo lo que habla con respecto a quién es nuestro Dios. Y le está diciendo, ustedes pueden tener un conocimiento exacto de la persona de Dios, pero eso no es suficiente si no hay obras que manifiesten, que muestren la realidad de eso en sus vidas transformadas. Porque conocer a Dios no es mero conocimiento intelectual. Y eso es lo que está trayendo él aquí. Los demonios saben de la existencia de Dios. De hecho, ellos saben que el único Dios verdadero es Yahvé. Pero hasta ahí. Incluso él añade algo más como para decirle, aún ellos manifiestan una consecuencia de su creencia intelectual. Aún ellos manifiestan algo. Así que, hermanos, no podemos separar la fe de salvación de las obras. No podemos separarlas. No podemos, mis hermanos. Yo diría que tener una ortodoxia correcta acerca de Dios no es suficiente si la misma no ha sido una realidad visible en la vida personal y práctica de cada uno de nosotros. Y como hay cristianos maracas, mucha cabeza y poco cuerpo. Me encanta como lo dice Mitton, un gran comentarista. Está bien poseer una teología adecuada, pero de nada sirve si no estamos poseídos y dirigidos por esa buena teología. De nada vale tener conocimiento de Dios si ese Dios no nos posee a nosotros o no nos conoce a nosotros, en el sentido de que ha venido a morar en nuestra vida, ha venido a transformar nuestras vidas y por lo tanto mostramos una vida que está siendo impactada y transformada por ese Dios que decimos tener. Los versos 20 al 26, mis hermanos, porque después Santiago sigue hablando e incluso llega a mostrar que pensar así es vano, pensar así es una tontería, no se puede separar. Pero en los versos del 20 al 26, hermanos, él retoma la idea que dejó en el 17 y deja claro que la fe sin obras está muerta, y para que a la luz de eso entendamos que la fe que justifica está acompañada por obras. ¿Cómo lo hace? Por dos ejemplos: Abraham y Rahab. Quisiera que invitarles a ir primero al ejemplo de Abraham. Es interesante porque Santiago lleva a su audiencia a Génesis, al evento particular de la vida de este patriarca. Y lo que hace es sumamente interesante, porque él alude a forma de pregunta a Génesis 22, donde Abraham es probado para que sacrifique a su hijo. Pero, fíjese bien, Santiago quiere, al usar eso él, quiere que su audiencia vea que la fe coopera con las obras y que de esta la fe se expresa como tal. Cuando dice, escuche el verso 22, donde él dice: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. ¿Qué significa eso? En términos simples, significa que Abraham puso al descubierto la realidad de la fe que dijo profesar en Génesis 15.
cuando él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago va a Génesis 22 y después regresa a Génesis 15 y pareciera que interpreta Génesis 22 a la luz de Génesis 15. Pero lo que está tratando de decirnos, mis hermanos, nuevamente en su argumento que hemos venido arrastrando por todo este pasaje, que la fe genuina produce obras que manifiestan la realidad de dicha fe. Y eso es lo que ha pasado. Todo es para enfatizar eso, que la fe sin obras está muerta, es estéril, no funciona. La fe sin obras está muerta, no funciona. Él continúa y pasa entonces a citar a Rahab. Pero, ¿qué pasa? Vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a anclar este ejemplo. ¿Con qué? Con la misma esencia. Nos regresa entonces, nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a Josué. Y nos pone allí como algo encapsulado en la experiencia de Rahab con los espías y cómo ella muestra misericordia con ellos, cómo hace una especie de lo que Santiago tiene en mente como las obras de esta comunidad, obras de misericordia en la hospitalidad. Hebreos, el autor de Hebreos, dice que vieron la fe de Rahab cuando hizo, ¿qué cosa? Cuando recibió a los espías y los hospedó. Santiago ahora trae eso también para decir que la fe y las obras cooperan juntas. Nuevamente, ahora, quizás estés pensando por un momento, ¿qué pasa con Pablo? Que enseña que la fe sola es la que salva. Y toma el ejemplo de Abraham, pero ahora lo hace al revés. Y se queda solamente con la parte de le fue contada por justicia. ¿Qué pasa con él? Bueno, Pablo dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y en Gálatas 3 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Personalmente me parece que el asunto es cuestión del propósito de cada autor y de lo que están tratando de decir cuando se refieren a la fe. Y algo muy interesante, porque Pablo le preocupa que los creyentes crean que la justificación está en la observancia de la ley y más particularmente en la circuncisión. Ese es el foco de Pablo. Santiago le preocupa que los creyentes descansen, que la justificación está en el mero intelecto o en el asentamiento de la mente de una cantidad de ideas acerca de Dios, de una profesión de fe que nada tiene que ver con las obras. Eso es lo que le preocupa a Santiago. Creo que el punto lo resume bien Scott. Él dice, Pablo enfrenta a aquellos que creen que el estatus judío es suficiente o un privilegio exclusivo. Pero Santiago enfrenta a aquellos que creen que la fe confesional es suficiente. Y no lo es si no va acompañada de obras que manifiesten la calidad de esa confesión, de eso que decimos creer. Entendamos bien, hermanos, las obras, cualesquiera que sean, no son la base de nuestra salvación. Como tampoco lo es una declaración de fe en Cristo que solo es cuestión de intelecto, pero que no ha penetrado ni transformado nuestro corazón.
Por eso tenemos los dos ejemplos, Abraham y Rahab. Y nuestro texto concluye con esto, en el verso 26. Nuevamente retomando la idea. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Examinar nuestras vidas como creyentes es algo que debemos hacer, hermanos, constantemente. Y pienso que Santiago está en esta dirección, está pastoreando el corazón de su congregación. Él sabe que aquellos que han sido redimidos por Cristo, de forma natural su fe es puesta de manifiesto por sus obras de misericordia. ¿Por qué? Porque los salvos, aquellos que tienen la fe que justifica, caminan en dichas obras. Porque como resultado de Cristo haberles salvados en la cruz, ellos producen obras, como nos dice también Pablo en Efesios, obras que vienen de Dios, obras que están juntas a esa fe que Dios otorga en nuestra vida. Porque Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, después de exponer la realidad de la salvación orquestada en nuestra vida, aplicada en nuestra vida, a esta comunidad, haber sido salvados por esa fe, él expone claramente que los creyentes caminan en obras que ya han sido preparadas de antemano. Por eso es imposible, hermanos, ver a alguien que dice creer en Cristo, que dice confiar en Dios, y no hace nada más que eso. Y no se muestra nada más que eso. Hermanos, tengamos siempre presente que la fe que salva, la fe que justifica, la fe que es viva está acompañada de obra. No nos llenemos la mente de conocimiento acerca de Dios mientras nuestros corazones no se han enterado de dicho conocimiento. Podemos creer intelectualmente grandes verdades de Dios, pero si estas no son una realidad práctica en nuestras vidas, verdaderamente no hemos sido conocidos por Dios. Hemos conocido acerca de Dios, pero Dios no nos ha conocido a nosotros. Quizás alguien aquí dice creer en Dios, o sea, en su existencia, en la verdad de que Él es el único Dios, pero su vida no manifiesta frutos u obras que respalden tales afirmaciones. Bueno, quiero decirte que debes arrepentirte y debes pedirle a Dios que te otorgue la fe que obra, la fe salvadora, la fe de Abraham, la que Él le dio a él. Aquella que por el sacrificio de Cristo en la cruz ha venido a ser parte de todos aquellos que hemos nacido de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Hermanos, no juguemos al cristianismo, más bien vivámoslos con todo nuestro ser. El asunto no es demostrar cuánto sabemos de Dios, si eso que sabemos, sino si eso que sabemos de Él ha venido como resultado de nuestra intimidad, de su presencia con nosotros, de su sacrificio por nosotros aplicado en nuestra vida, donde nuestras vidas, hermanos, y lo que hacemos son un testigo genuino de ello. Concluyo. El gran reformador Martín Lutero, que rechazó incluso esta carta, alguien que luchó fuertemente con ella, yo puedo decir que dijo algo que para mí resume la esencia de lo que Santiago dice en este texto. Y se los digo literalmente. Martín Lutero expresó: la fe es una cosa viva, laboriosa, activa y poderosa, de manera que es imposible que no produzca el bien sin cesar. Tampoco interroga si hay que hacer buenas obras, sino que antes que se pregunte, ya las ha hecho y está siempre en el hacer. Pero quien no hace las obras es un hombre incrédulo, anda a tientas, busca la fe y las buenas obras y no sabe
lo que es la fe o las buenas obras y habla y charla mucho sobre ambas. Precisamente esto es lo que el texto de hoy nos ha mostrado, mis amados. La fe que justifica, la fe que salva, la fe genuina, la que está viva, posee obras en sí mismas. Obras que han sido orquestadas divinamente. De manera que si hoy tú y yo decidimos tener fe en Dios y no manifestamos por los hechos la realidad de tener dicha fe, necesitamos evaluar nuestra fe. De hecho, hay muchos por ahí que se llenan la boca de decir que creen en Dios. Pero basta solamente con observar sus vidas, sus acciones, para darnos cuenta que en quien dicen creer está muy lejos de aquello que manifiestan con sus vidas. Incluso hay otros que yo les llamo papagayos teológicos. Recitan de memoria el credo apostólico, las confesiones de Westminster y todas las que hay por ahí habidas y por haber, y sin embargo dicha teología no ha hecho efecto en sus corazones, más bien ha informado sus cabezas. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Está viva o muerta? ¿Tiene obras o no? Hermanos, examinémonos. Examinémonos. La fe sin obras está muerta. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, mientras vivimos para ti. Ayúdanos a manifestar la realidad de tenerte a ti, la realidad del sacrificio que tú has hecho a favor de nosotros y que verdaderamente hemos nacido por obra y gracia de tu Espíritu Santo. Señor, si en algún punto nos damos cuenta que hemos estado viviendo una mentira en nosotros mismos, que hemos estado produciendo obras por nuestra fuerza, que hemos estado empujando un mero comportamiento para decirle a otro e incluso a nosotros mismos de que somos creyentes, Señor, perdónanos, porque eso es salvación por obras, porque hemos entendido que la fe genuina viene acompañada de obras que nosotros no buscamos, sino que tú las has orquestado para que nosotros las manifestemos como evidencia de haber tenido una experiencia contigo. Ayúdanos como iglesia a vivir tu palabra que ha sido plantada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén.